Sí. Yo creo que estaría bien empezar a hablar del ego, ¿no? Empezar un poco a hablar sobre de qué va todo esto, ¿no? De qué va esto del autoconocimiento, el eneagrama. Más adelante, al final de la charla, entraremos un poquito a hablar, una pequeña introducción sobre el eneagrama. Pero para hablar de eneagrama tenemos que hablar de ego, tenemos que hablar de autoconocimiento, tenemos que hablar de autoescucha, porque sí que considero que es una herramienta que de alguna manera se está quedando en la cáscara, ¿no? Esto era un sistema de autoconocimiento, parece que viene de los sufíes, Gurdjieff, un sistema que durante muchos años fue incluso, no sé si decir secreto, privado, en ámbito privado, donde la gente se implicaba muy profundamente para trabajar con esta herramienta, y desde que en algún momento pues parece que Chazo o alguien pues lo hizo así más público, pues ahora ya ha saltado a internet y desde ahí pues está pasando de todo con el tema del eneagrama, ¿no? No sé si os suena el eneagrama, a algunos bastante, ¿eh? Y bueno, pues están pasando muchas cosas con el eneagrama y bueno, y yo creo que no todas ellas son por lo menos igual de profundas. Válidas no sé, porque si a uno le vale, pues de alguna manera le está valiendo, pero no desde luego igual de profundas, ¿no? Entonces, hablaríamos un poco del ego, porque claro, esto del eneagrama va de conocer el ego. Igual habría que conocer primero qué es el ego, ¿no? ¿Qué es el ego? ¿Sabemos qué es el ego? ¿No? Y a veces decimos el ego. ¿Alguien tiene una idea? ¿Existe? ¿El ego existe? Una falsa personalidad, ¿no? De alguna forma. Ajá. Eso es. ¿Qué más podemos decir? Una falsa personalidad. Cuando decimos falso es porque hay algo que es auténtico, ¿verdad? Tenemos algo auténtico y algo falso. Sí, personalidad viene de persona, que parece que, no sé si es latino o griego, siempre me lío estos dos. Griego, creo. Griego. Y significa máscara, ¿verdad? Es esta máscara que utilizaban en los carnavales, que ahora viene el carnaval. El carnaval también tiene mucho que ver con sacar a pasear al ego, ¿no? O a los egos o a los personajes, ¿no? Los personajes, eso es. ¿Y qué más podemos decir del ego? Yo diría que es un conglomerado, un compendio, ¿no? Es una mezcla. Ego significa yo. Ego es yo. La palabra ego significa yo. De ahí viene el ego te absuelvo, ¿no? Pues yo te absuelvo, ¿no? Y es uno de los yoes. Como decías, hay un yo falso y un yo verdadero. Entonces es uno de los yoes. Y ese yo, podríamos decir que está compuesto por diferentes partes, ¿no? Por un lado estarían los vehículos o los cuerpos. ¿Cuántos cuerpos son? ¿Alguien sabe? Vamos así, familia. Físico, mental. Cuerpo físico, cuerpo mental. Y hay uno muy importante. Cuerpo etéreo. Que es, Cuerpo etéreo. Bueno, el etéreo sería, junto con el físico, la parte energética de eso. Cuerpo astral. Ese. ¿Y cómo le llamamos a ese cuerpo al astral? El emocional también, ¿no? Emocional, espiritual. El emocional. Sí, el espiritual sería el otro yo. Tenemos un yo, que es el yo, digamos, vehículos, ¿no? Y luego el dueño de todo eso, que es el cuerpo espiritual, que no es un cuerpo, que es el ser, ¿no? Decimos que es el ser. Hablaremos le llamamos conciencia también, ¿no? Hay una parte que es el dueño, digamos, y luego está el vehículo. El vehículo que se compone de un cuerpo físico, junto con el cuerpo etéreo, el cuerpo astral o el cuerpo emocional, donde están las emociones y los deseos, y luego la mente, que es la que piensa, ¿no? Justo el cuerpo emocional es un cuerpo que de alguna manera se pierde ahí en medio, ¿no? ¿No os parece? ¿No? Es como que la mente la oímos bastante, el cuerpo lo sufrimos muchas veces y también lo disfrutamos, ¿no? Y el del medio, el cuerpo emocional, ¿no os parece? Que se queda ahí como... Muchas veces también trabajo como psicoterapeuta y en las terapias pregunto, ¿y qué sientes? Y dice, hombre, yo pienso que... que no te pregunto lo que piensas, te pregunto lo que sientes, ¿no? Pues ya te digo, dice, no me estás diciendo lo que sientes, me estás diciendo lo que piensas, ¿verdad?
También hay otros caracteres que es lo contrario, le dices que piensas y te dice lo que siente, ¿eh? Pero bueno, hay algunos que está más identificado con el sentir o más con el pensar, ¿no? Y ahí tenemos esos cuerpos, pero yo diría que el ego va más allá, ¿no? Tenemos por un lado los cuerpos, luego estaría la forma de usar esos cuerpos, ¿no? Porque una cosa es los cuerpos y otra es la forma de usarlos, ¿no? Esa forma de usarlos, ¿cómo le llamamos? A esa forma de usarlos. Tienen así diferentes El nombres. comportamiento. ¿Eh? El comportamiento. El comportamiento. La personalidad. Pasa que la palabra personalidad depende del autor. Hay autores que se refieren como personalidad a los cuerpos, porque como es máscara, pero máscara en el sentido de los cuerpos, o también máscara en el sentido del, como has dicho, el comportamiento, ¿no? Comportamiento, ¿qué más? Conducta, también podemos decir, ¿no? Aunque hay quien se refiere con la conducta a lo que hacemos solo con el cuerpo físico y dejando otras palabras para otros cuerpos, pero bueno, para mí la conducta es todo, ¿no? La forma de conducir la mente, la forma de conducir las emociones y los deseos y la forma de conducir el cuerpo físico. Por eso lo que llamo conducta también, ¿no? ¿Alguna otra palabra? A ver. Carácter, también, ¿no? El carácter. Actitud, diría ahí. Bueno, actitud. También, sí, la actitud que viene de hacer, la forma, actitud, la palabra actitud se refiere a la forma de hacer, ¿no? Y eso es importante porque en este momento estamos hablando de acciones. Hay un hacer físico, también hay un hacer emocional y también hay un hacer mental. Ya sé que es raro hablar así, a veces digo, es que hablo muy raro. Pero es para señalar que lo que hacemos con la mente también es un hacer, ¿no? El verbo pensar es verbo, es hacer, ¿verdad? ¿Sí? El verbo sentir, el verbo desear, el verbo hacer en cuanto a físico, todo eso es verbo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso que llamamos carácter, conducta, como has dicho, comportamiento, todo eso es verbo. Entonces tenemos, por un lado, al dueño, que es, llámalo como quieras, conciencia, ser, vida. ¿Sí? Hola, buenos días. Por otro lado tenemos, he dicho los cuerpos, por un lado los cuerpos, por otro lado la conducta, que es carácter. Ayer, por ejemplo, un paciente me decía, es que me dicen que tengo poco carácter. Y digo, bueno, tener poco carácter ya es tener carácter. Es un carácter apocado, ¿no? Pero es carácter. Porque a veces le llamamos carácter al genio, a otras palabras que tal vez apuntan hacia ahí, ¿no? Hacia la agresividad, o es poco agresivo, poco asertivo. Bueno, la asertividad y la agresividad son características de conducta, pero no son las únicas. También la pereza o el apocamiento o la debilidad o el lado opuesto de eso también es carácter. O sea que el que tiene un carácter suave también tiene carácter. Es suave. Porque carácter se refiere... Sí, por favor, únete aquí. Sí. Si no estás como castigada. Con la cuchara. Eso es, así estamos en familia. ¿Va a venir Muy bien. Sí, falta. Pues creo que está subiendo Muy bien. Bien. ¿Por dónde iba yo? Estoy muy perdido. por la forma de usar los cuerpos. Eso es, la forma de usar los cuerpos. Y esta diferencia, esta separación es importante. A mí me parece fundamental en todo esto. ¿Por qué? Porque muchas veces mezclamos lo que es verbo con entidades. Llamo entidades a los cuerpos, ¿no? Y al mezclar esto, acabamos en lo peor de lo peor, que es el yo soy así. ¿Os suena? Lo habéis oído alguna vez, ¿verdad? Y dices, es que yo soy así. Esto es, vamos... Bueno, esto es lo peor. ¿Por qué es lo peor? Porque te identificas con eso y no puedes cambiar, no puedes hacer nada con ello. Exacto. Te da la coartada perfecta para lo que quiera que sea. Exacto. Ya está, Legitima, ya está. Ya me he metido ahí y ya con eso A volar. a veces lo utilizamos como excusa, como justificación. Y nos quedamos ahí. Eso es, ya. Y que como soy así, Ya está. dices que yo soy así, entonces ya, ¡hala! De por vida, ¿no? Y no solo en cuanto a lo que nosotros nos podamos creer, también hay muchas corrientes, es que lo tengo que decir, se utiliza mucho en psiquiatría, en alguna
rama o en alguna... Sí, en psicología también, a veces incluso lo hacemos. El tema de las etiquetas, nos vamos poniendo etiquetas unos a otros, a veces de manera profesional, como he dicho, o bien entre nosotros. Es que tú eres, mira que soy, ¿no? Y entonces a ese fenómeno, que es un fenómeno peligroso en el sentido de que nos deja o nos quedamos ahí anquilosados, pues le podemos llamar nominalizar procesos. Lo solemos llamar así. ¿Qué es esto de nominalizar procesos? Buenas. Esto de nominalizar procesos es precisamente construir una entidad en función de las formas que tengo de funcionar. Ejemplo, yo llego tarde a todas partes. Yo soy, ponerme la etiqueta. Muy impuntual, por ejemplo. Eso es, soy impuntual. Claro, ya tengo un yo soy así, ¿no? Venga, otra, a ver. Yo, cualquier manera de conducirme. Responsable. Eso es. Yo hago las cosas bien. Yo soy responsable. Luego habría que ver qué es eso de ser responsable. Además nos va a dar para hablar un poco de eso, ¿no? Yo... cabezota, eso también es tipo de apelativos también, ¿no? Eso es. No me bajo del burro una y otra vez, hay R que R, y soy cabezota. Claro, y luego dices, joder, es que no te bajas del burro. Ya, es que soy cabezota, ¿no? Claro, esto en modos de conducta así de diario. Luego ya cuando empezamos a hablar de patologías también. Yo es que todavía tengo aquí clavado algo cuando una conocida estaba en una inauguración de una tienda y se me acerca así toda contenta, además, toda sonriente. Me dice, hombre, tal, ¿cuánto tiempo? No sé qué, me da 2 besos y tal. Me dice, ¿ya sabes que soy bipolar? Sí, ¿verdad, me hizo un impacto oírlo. ¿Cómo que eres bipolar? Sí, me ha dicho mi psiquiatra que soy bipolar. Pues ya está. Tarjeta de presentación, ¿no? Como si eres judío, ya tienes la estrella aquí, claro. Ya está, ¿no? Ya está. ¿Qué hacemos ahora? ¿No? Pues te vas a quedar ahí, con esa etiqueta, con esa pegatina y con esa creencia que luego pues vas a ir manteniendo y alimentando todos los días. Pues claro, es que si soy así, ¿qué tengo que hacer? Pues mantener mi identidad, que es una de las cosas por las que más luchamos los seres humanos, ¿no? Por aquello de la identidad. Por la identidad se muere y se mata, ¿o no? Hombre. Sí, claro, si yo soy así, ¿no? Fijaros, yo creo que no es verdad, pero no es que crea que no es verdad, es que no es verdad, es un cuento, ¿no? Se dice que fue una vez un paciente a un terapeuta y le dice, hola, vengo a ver si me puede ayudar. Y digo, pues ¿en qué le puedo ayudar? Y digo, es que estoy muerto. Y claro, muerto aquí en el mundo de los vivos, pues la verdad es que tengo bastantes problemas. Y bueno, pues ya me imagino. Y nada, pues empieza la terapia. Empiezan ahí a trabajar, el terapeuta va poniendo lo que puede allí, pues de una manera, de la otra, y ya estaba bastante desesperado. ¿Y qué? ¿Qué tal? Y, bueno, pues estoy un poco mejor, pero sigo muerto, y esto es un problema, Y dice, joder, ya, desesperado el terapeuta, coge un alfiler y dice, déjame el dedo. Coge la mano y tal, le pincha, y el otro, claro, empieza a alucinar ahí, se pone más blanco todavía, y el terapeuta diciendo, bueno, a ver si en esta ya, ¿no? Dice, ¿qué? Sorpresa, ¿no? Dice, hombre, pues sí, la verdad es que esto no me lo esperaba. Y dice, bueno, pues algo aprenderás de esta lección, ¿no? Y dice, sí, yo lo que no sabía es que los muertos sangramos. Claro. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que lo que hacemos es añadir información en función del envoltorio. Ya sabéis que el agua adopta la forma de la jarra o del vaso, ¿no? Pues aquí también la información la vamos poniendo, la vamos colocando en el envoltorio. El envoltorio son las grandes creencias. Tenemos ahí grandes creencias, tenemos grandes introyectos, grandes creencias, ¿no?
ahí metidas, y en función de eso vamos adaptando lo que vamos recibiendo. No es que sea, no va a la carpeta 0, no, va a la carpeta X, que ya tenemos, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata el autoconocimiento? Pues el autoconocimiento es ir trabajando con esas carpetas tan profundas, ir viendo qué hay ahí de fondo, ir, lo que Rudra suele decir, de desenmascarar el ego. Desenmascarar el ego es, digamos, desnudarlo. Desnudar es hacer que se vayan soltando los nudos y pudiendo tener pues una cierta permeabilidad en la conducta. Dejar, como dice él, dejar de ser tan máquinas, porque somos mucho más máquinas de lo que a veces creemos, ¿o no? Me voy a poner muy dramático, pero en la medida en que uno empieza a trabajarse y verse, va descubriendo lo máquina que es uno, ¿no? Cómo me repito, cómo defiendo mi zona de confort, cómo me muevo en mi zona de confort, ¿no? Y trato de salir de mi zona de confort y digo, bueno, mira, pues que... Y ahí nos llenamos de pensamientos que utilizamos para volver a la zona de confort, ¿no? No, es que esto no me gusta, es que esto no me hace falta, o es que esto... Bueno, y de alguna manera replegamos a nuestra zona de confort y seguimos ahí, repitiendo, bueno, conducta, ¿no? ¿Sí? Pasa esto, ¿no? Entonces esto de ir descubriendo la conducta empieza primero por lo que decía antes, ¿no? De no mezclar. Una cosa soy yo, otra cosa son mis cuerpos. Fijaros, ¿no? Cuando digo mi cuerpo físico, mi cuerpo mental, o mi mente, mis emociones, mis deseos. ¿Y quién es mí? Porque ahí hay alguien que es mí, ¿no? Si mi cuerpo es mío, si mis emociones son mías, no todo el mundo habla así, ¿eh? Igual esto, porque uno dice yo soy mi mente, yo soy mis emociones, yo soy mi cuerpo. Bueno, pues todavía ahí ni siquiera ha establecido una diferencia, ¿no? Entre los cuerpos y lo que llamamos el observador interno, o como queramos llamarlo. No sé si esto suena raro, o hacer preguntas, a mí interrumpirme, que este es el momento donde me quedo sin saber qué decir. Entonces es cuando digo, por favor, pregúntame algo. Pero estamos contigo, estate tranquilo. Sí, ¿eh? sí, estoy tranquilo. Sí, tranquilo estoy. Sí. sentido. He descubierto que una manera de estar tranquilo es decirlo. Y así, Exacto. Cuando no sé qué hacer, pues lo digo. Y está muy bien. Muy bien, pues si no tenéis preguntas, tiro la chuleta. Bien. Entonces ahí, antes de entrar un poco en el eneagrama, considero fundamental establecer un marco de trabajo, ¿no? Un marco de trabajo. Hay quien se tira a la piscina y dice, venga, pues sábado por la mañana, 5 horas y ya, venga, ahí, ¿no? Las pasiones, las virtudes, todo, ¿no? Venga, las fijaciones, las salidas, venga, a la piscina. Y nada, y en 4 horas te ventilas el eneagrama, ¿no? Entero, ¿no? Ya. Es así como diciendo, vaya, ¿no? Claro, ¿qué pasa con eso? Pues probablemente el profesor, o el que ha dado la clase, muestre una cierta erudición y le sirva para satisfacer su ego y decir, joder, qué bien me he quedado, ganar un poco de dinerito, lo cual también es justo, ¿no? Y en satisfacer al ego también es justo, pero luego la utilidad para el receptor, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Yo lo que he observado es que el eneagrama, como todas las cosas, también se olvida. O sea, no solo si se aprende, sino si se olvida. Y se olvida, ¿no? Después de... Claro, llevo un rato en esto, ya, no sé, 2 o 3 décadas en esto, ¿no? Es que esto ahora va por décadas, me temo. Y he visto muchos talleres, y he visto mucha gente trabajar en profundidad, incluso en esos casos se olvida, ¿no? Después de un tiempo, después de, no sé, 4 o 5 años de haber hecho un taller de 1 año, de 2 años de profundidad,
aparece por terapia alguien que ya nos conocemos, ya hemos trabajado juntos y tal, y oye, mira, estoy en crisis o tal, o quiero trabajar algo, lo que sea, ¿no? O he sido padre, que también es, o madre, ¿no? Y que ya tiene su cosa, ¿no? ¿Verdad? Y aparece por terapia y según estamos trabajando le digo, a ver, pero ¿cuál era tu eneatipo? Y dice, no era el 3, o no era el 7, o no era el 5. No, me hace así como, el 5, ¿no? Yo creo que era el 5. ¿Qué significa eso? Que no te acuerdas. No te acuerdas, pero en absoluto, además. No solo no te acuerdas ni de tu pasión dominante, ¿no? O sea, que por lo menos acordarte del nombre de la pasión, acordarte de bueno, pues algo de eso, ¿no? No, te quedaste ahí en un número, algo igual recuerdas de lo que era ese número o no, pero desde luego no lo utilizas todos los días. Y si no lo utilizas todos los días, no es una herramienta. O por lo menos utilizarlo cuando empiezas a estar en crisis, o cuando algo se tuerce, o cuando... No sé si me explico, porque si no, ¿para qué quiero el eneagrama? ¿No? Sí que estamos hoy en día, bueno, yo creo que estamos en los tiempos del conocimiento, parece evidente, ¿no? Desde Google, desde la llegada de Google y todo esto, pues todo es conocimiento, conocimiento, conocimiento. Accedemos con el móvil bueno, es una pasada, el tema del conocimiento, ¿verdad? Y hay bueno, un cierto consumo de conocimiento, observo que consumimos conocimiento, pero claro, tenemos una cantidad de memoria RAM. ¿Sabes lo que es la memoria RAM? ¿No? La memoria RAM es la memoria que utilizan los ordenadores para el momento directo, para mantener los programas abiertos, para todo eso, ¿no? Y luego tenemos un disco duro, que es donde va la información y se guarda para luego volver a sacarla a la RAM para funcionar, ¿no? Entonces, tenemos una cantidad de disco duro y tenemos una cantidad de memoria RAM. Entonces, ¿qué pasa? Que a la misma medida en que añadimos información, también olvidamos información. ¿O no? Y bien, menos mal, porque si solo recopiláramos información, pues estaríamos ya bastante peor de lo que estamos, ¿no? Y con esto del eneagrama pasa un poco eso, ¿no? Si el trabajo se hace, a mi modo de ver, como he venido aquí y me estáis aguantando la chapa, pues doy mi modo de ver. Si lo hacemos solo con la mente, si este trabajo se hace solo con la mente y lo que hacemos es una especie de grabación de información, una recopilación de información, pues eso normalmente se pierde, ¿no? El trabajo interesante, a mi modo de ver, en este sentido, es precisamente trabajar la escucha. Trabajar la escucha, conocemos a alguien que es muy pesado en esto, que es José Ignacio Rodura. Pesado, le doy las gracias, lo digo en ese sentido, en un sentido más agradecido. Trabajar y aprender a escuchar, ¿no? No es lo mismo que oír, Una cosa es oír, recoger, como mucho, recoger información que llega hasta la mente, pero escuchar es otra cosa. ¿Con la mente se puede escuchar? Dejo la pregunta en ella. Hombre, es un tipo de escucha. Escuchar depende del grado en el que te quieras meter, ¿no? Hasta dónde escuchas a la persona. Sí. Oyes solo sus palabras, el mensaje que te quiere decir, ese es un tipo, ¿no? Oyes. ¿Oyes? Oír. Oír. A veces crees que has oído, ni tan siquiera. Claro. Y luego ya Eso. empieza a profundizar, entonces la mente, bueno, pues es parte, ¿no? Que te decodifica el lenguaje, la palabra que te está diciendo Sí. el otro, pero... Sí. Yo diría que es un instrumento, la mente es un instrumento a través del cual, así como tenemos los sentidos, que son pues, el tacto, el oído, la vista, yo diría que todos esos sentidos, más la mente, incluso las emociones, la empatía, el cuerpo físico, son instrumentos para la escucha. Y igual, claro, debería de explicar antes lo que yo entiendo por escucha, ¿no? Yo entiendo por escucha la capacidad de poner atención, de atender, no de entender. Entender se hace con la mente, ¿no? No, sino un grado más atrás, más dentro, ¿no? De poner atención. Y para eso solo hay un instrumento.
Solo hay un instrumento que es capaz de atender. La mente puede recoger información, es como un ordenador, ¿no? Al final recopila la información. Pero hay veces que estamos recopilando la información y no pasa hasta adentro. No entra, como decías, profundizar eso, ¿no? No entra hasta adentro. Entonces se queda en un oír. Vale, lo he oído, me he quedado con los datos. Pero el trabajo verdadero es, como antes decía, que no me gusta la palabra no me gusta el concepto de desarrollo personal, porque decía que hay algo que se desarrolla. Precisamente es esto, ¿no? El músculo de la atención, el músculo de atender. Es un trabajo, es una práctica, es un desarrollo. No todos podemos escuchar igual, o por lo menos no todo. Es verdad que también nos vamos especializando en escuchar en una línea o en otra, ¿no? Entonces, esto es algo que se desarrolla, se trabaja, ¿no? Podemos ver en los talleres, bueno, os voy a poner un ejemplo, ¿no? Me acuerdo de mi propia formación, cuando estábamos al final en la supervisión, la primera supervisión que hacíamos. Las supervisiones son, cuando estamos así en grupo, entonces se ponen dos compañeros a hacer una terapia el uno al otro, uno hace de terapeuta, el otro hace de paciente, y nosotros tomamos notas, ¿no? Y en ese tomar notas, pues vas escuchando y apuntando lo que vas escuchando en la sesión, ¿no? No solo lo que se dice, sino el lenguaje no verbal, la tensión emocional, todo lo que puedas ir recogiendo ahí, ¿no? Claro, yo me puse a escuchar y apunté varias cosas. Claro, luego eso lo ponemos en común, y primero me fui sorprendiendo cómo mis compañeros habían escuchado otras cosas que yo no había escuchado. Y ya la sorpresa fue cuando empezó Rodra y dijo lo que había escuchado él. Empezó, en el minuto 3 ha pasado esto, esto y esto. En el minuto 8 ha pasado esto, esto y esto. Y empezó a decir cosas y cosas y cosas. Y yo, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Pues si no me he enterado de casi nada. No sé si me explico. Eso se desarrolla. Eso se desarrolla. Más o menos, dependiendo del trabajo que uno vaya haciendo. Pero la capacidad de escuchar es algo que se desarrolla. Y no solo de escuchar hacia afuera, también la capacidad de escucharse hacia adentro. Eso también se desarrolla. Y creo que ese es el marco donde se debe de mover un taller o un trabajo de enneagrama o de otras disciplinas, que no es la única. Nosotros cuando trabajamos no trabajamos solo con enneagrama, trabajamos con Gestalt, trabajamos con filosofía, trabajamos con bioenergética, trabajamos con otras herramientas, y todas ellas al final llevan un último cometido o una última intención, que es la escucha, ¿no? El ir desarrollando la escucha. Bueno, perdón, no solo la escucha, también la voluntad, que es otra herramienta que tenemos que desarrollar. Así como no todas las personas tenemos la misma capacidad de escuchar, no todas las personas tenemos la misma voluntad. La voluntad también se desarrolla. ¿Sabéis cómo se desarrolla la voluntad? Ejerciéndola. ¿Y cómo se ejerce la voluntad? Pues haciéndolo, ¿no? ¿Haciendo? Haciendo Esfuerzos. esfuerzo. Eso es. Vivimos en una sociedad de esfuerzo cero, ¿no? Así está el tema. Así estamos luego, ¿no? Que sí que vamos recogiendo mucha información, pero el poder, el power, no es tanto. Yo creo que ahí también hay un matiz, una opinión personal, Sí. de descodificación de la información, porque tenemos muchísima información. Me da igual del tipo que sea, de la actualidad o de esta que estamos comentando ahora, ¿no? De este tipo. Pero muchas veces nos faltan los elementos para interpretarla. Yo creo que ese es un problema. Sí. Precisamente por eso, antes también, creo que al hilo de lo que comentas, decía que, bueno, no decía al hilo, pero creo que viene al hilo, el tema de la psicofilosofía, ¿no? La psicología y la filosofía. A mi modo de ver deben ir unidas, porque, claro, toda esa escucha también tiene que estar bien ligada en, bueno, pues en un sentido de las cosas, ¿no? Plantearnos preguntas como ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es mi función? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo encajo en la vida? ¿La vida tiene sentido? Preguntas de este tipo, ¿no?
¿O es que cada uno se inventa su sentido y lo va cambiando cada cuando le parece? Claro, estas preguntas a veces dan yuyu, ¿no? Dice, oye, quita, casi como que pon la tele, y claro, si no tengo el... es un poco, mira, ahora he empezado a grabar unos vídeos y me he metido en un lío ahí con el ordenador y con la cámara y con estas cosas, y empecé de mala manera. Empecé, pues como todo, de mala manera, practicando y aprendiendo, y bueno, pues llevo años funcionando con un ordenador, pero con los vídeos, bueno, pues... Y entonces las grabaciones, luego las ediciones, luego el producto final, empecé con carpetas sueltas, con un disco, con otro disco y tal, y ayer me pasé toda la mañana ordenando solo eso. Y ya, vale, bien, ya. ¿Por qué? Porque veía que iba al caos. No sé si esto os ha pasado, ¿no? Es como, si no ordenas desde la base, luego vas al caos. Ya tienes una carpeta aquí, otra carpeta allí, otra historia allí, otra historia allí. ¿No? ¿No pasa algo de esto? Creo que te referías a eso, ¿no? Si no tenemos las bases bien colocadas, luego ese conocimiento, todo eso, pues va quedando, va. Por eso decía lo del marco, ¿no? El marco, un trabajo de autoconocimiento profundo, a mi juicio, tiene que llevar todas estas cosas. No solo es, como decía, sentarse en enneagrama, 9 eneatipos, 9 pasiones, 9 fijaciones, salida trampa, salida sana, subtipos, virtudes, en la casa. Ya está. No está. Eso solo ha servido para pasar un rato agradable, uno se va un poco flipado a casa, igual le dura una semana, y dice, wow, llevo una semana con este tema, me quedé el otro día en una charla, oye, joder, vaya profe tú, wow, una pasada. Pasan 2 semanas, otra cosa. Luego vendrá el curso de no sé qué, que está muy bien, pero si todo eso, como tú decías, tienes las carpetas bien ordenadas, has ordenado las bases, el sentido, tienes una comprensión, ya empiezas a marcar un rumbo. El rumbo es... ¿Cómo se marca un rumbo? Pues hace falta 2 cosas, dónde estoy y a dónde voy. ¿No? Una vez que sabes dónde estás y una vez que sabes dónde vas, ya tienes el rumbo. Y entonces, la información y las herramientas y las cosas que vas recibiendo, unas te valen para el rumbo y otras las rechazas. Entonces dices, si esto no me sirve. No sé si me explico, ¿no? Si tú vas, tienes que ir por el mar, pues todo lo que sean velas, barco, tal, pues te sirve. Pero si encuentras un ala de avión, dices, pues esto lo voy a hacer por mar, no me sirve el ala de avión. Y alguien te dice, pero esto por si acaso, oye, ¿por qué hago yo con un ala de avión en el barco, ahí cruzado? No me hace falta. ¿No os parece? Claro, y eso lo vas pudiendo ordenar en función del rumbo. Y el rumbo tiene que ver con la filosofía. Filosofía, la metafilosofía o la teosofía. Que ahí también, bueno, ya sé que estas son palabras que a veces, igual alguien dice, ¿de qué me está hablando este tío? ¿No? ¿Ha dicho espiritualidad? ¿Ha dicho teosofía? ¿De qué me está hablando? Que es una sociedad de consumo, creo que no está de moda. No está. Exactamente, se ha quedado trasnochado. Pues creo que hay que reivindicarlo y salir del armario y empezar a recuperar un poquito las bases de las cosas. Ojo, a mí me gusta mucho diferenciar entre espiritualidad y religión, por ejemplo. Sin nada que decir de la religión, cada uno, yo respeto todas, me parece muy bien que cada uno, pero creo que no es lo mismo. ¿O no? Yo pienso que es que está ahí, que la gente cuando hablas de espiritualidad se lanza en lo que puedan ser ideas religiosas y esa es una forma de entender la espiritualidad, claro. Pero somos tanto, ¿verdad? La espiritualidad es otra cosa, claro. Puede ser tan amplio. A mí me gusta poner el ejemplo entre la alimentación y las empresas de alimentación. Las empresas de alimentación, o puede ser McDonald's, o, no sé, o cualquier restaurante, cualquier cadena de hamburguesas, o de pizzas, o de kebab, me da igual, ¿no? Todo eso son empresas que se dedican a la alimentación. Entonces, algunas te darán alimentos de calidad, otras te darán comida basura, otros te darán chucherías, otros te darán los mejores manjares. Bueno,
son las empresas. Pero la alimentación es otra cosa. ¿Qué es la alimentación? La alimentación es una necesidad humana, que luego la podemos resolver mejor o peor en casa. Habrá quien se alimente bien en casa, habrá quien se alimente fatal, ¿no? Pero es una cosa diferente, ¿no? Ahora, si yo tuviera una cadena de alimentación, ¿sabéis lo que me gustaría sobre todas las cosas? Que es que la gente identificara la alimentación con mi cadena de alimentación, que es lo que ocurre hoy en día con las religiones. O sea, parece que hablar de espiritualidad es hablar de religión. No, la religión. Yo le llamo religiones a las empresas, ¿no? Son multinacionales, algunas con cierta solera y unos años de implantación, ¿no? Que está muy bien, ¿eh? Yo no critico ninguna cadena de alimentación, pero creo que hay que diferenciar la alimentación de las empresas de alimentación, ¿no? Y la alimentación es una necesidad humana. Es cierto que no todos tenemos el mismo apetito, no todos tenemos las mismas necesidades espirituales, porque todos estamos en diferentes momentos de nuestro proceso de crecimiento, de nuestro proceso evolutivo. Y entonces, bueno, pues hay gente que le basta con una alimentación así de tirando, y hay otros que necesitan ya una alimentación más potente, porque, bueno, que lo mismo están haciendo un ejercicio más potente a ese nivel, ¿no? Me recuerda un poco como a la sexualidad de los niños y la sexualidad ya de los adolescentes o los adultos. Los niños también tienen su vida sexual, tienen su sexualidad. Pero se llama sexualidad latente porque no es como la otra, que es un problema que hay que resolver, ¿o no? Ya sé que puede ser un placer, pero es un problema también que hay que resolver, ¿no? Pero la espiritualidad también es un problema que hay que resolver. Para algunos puede ser latente y le vale con, bueno, pues, con llevar una medalla aquí colgando de la Virgen de no sé cuánto, pues si le vale, oye, a veces me da envidia. Pero para otros con una cadena no le vale y necesitan, pues, resolver un poco más, ¿no? Y creo que ese es el trabajo, ¿no? Entonces, cuando decimos desarrollo personal, yo diría que es un desarrollo espiritual, en el sentido de que lo que en realidad se desarrolla es eso que tiene la capacidad de crecer. Porque el ego, por lo menos el vuestro, pero mi ego es estúpido. El vuestro no sé, no tenéis pinta, pero el mío es estúpido. Sí, yo veo que mi ego sigue con lo suyo. O sea, es que no sabe hacer otra cosa. Si se enriquece en alguna medida es de lo que he podido desarrollar de escucha y de voluntad. Pero por sí mismo el ego, cada vez que lo dejo, me despisto, ya me la está liando. No os pasa. A mí me pasa. Si dejo al ego suelto, la lía parda. Cuando me despisto, además. Con lo cual veo que tampoco ha espabilado mucho. El ego. Ahora, cuando le pongo conciencia y voluntad, la cosa cambia. La cosa cambia. Es como si le pones luz o una linterna apuntando a un vaso de agua. Pues de alguna manera el vaso de agua parece que está iluminado. Y el agua parece que está iluminada, pero en realidad el agua se ilumina, ¿no? Es la luz que atraviesa el agua, pero el agua, tú quitas la linterna, el agua se queda igual. ¿O no? No sé si esto es muy frustrante o me miráis así como diciendo, vaya, no voy a hablar. No, pero sí hay algo que se desarrolla. Eso sí. Y además, eso que se desarrolla es para siempre. Esa conciencia que uno puede ir desarrollando, esa capacidad de escuchar que decía, ¿no? Ese despertar, eso es para siempre. Eso no sé, eso ni caduca, ni... Cuando digo para siempre, digo para siempre. Y la voluntad también. ¿Os habéis fijado cómo hay personas que tienen más voluntad y otras que tienen menos? Me refiero a alguien para mantener un orden de las cosas, no tiene que hacer mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque ya está adiestrado o ya tiene el poder sobre el orden. Otros tienen el poder sobre la puntualidad. Otros tienen el poder sobre, no sé, la disciplina en el deporte o en el trabajo. Otros tienen el poder, otros tienen muy poquísimo poder. Ni para puntualidad, ni para el trabajo, ni para nada. Pero las cosas que nos gustan todos tenemos mucho poder.
Ojo, ahí, ¿eso es poder o es deseo? Bueno, somos capaces de ser muy disciplinados para algunas cosas que nos gustan. Sí, pero yo a eso no le llamaría voluntad, yo le llamaría deseo. El peligro del deseo es que cuando se acaba, pues se acaba la disciplina, ¿no? Yo me refiero a otra disciplina, que no se acaba, ¿no? El deseo, si dura, hay veces que a uno le dura el deseo hasta que se muere, ¿eh? Si dura, pues vale, pues tienes esa fortuna o tienes ese vicio, ya sabes cuál sea el deseo, ¿no? Pero una cosa es el funcionamiento a través del deseo, que eso es, depende por dónde vaya, porque el deseo tiene vida propia. Y otra cosa es la voluntad, para hacer lo que deseo y lo que no deseo. Siempre y cuando sea correcto, adecuado, sano, bueno. Eso es poder verdadero. ¿Se ve la diferencia? ¿No? Yo por deseo, si me enamoro de Pepita, puedo ir hasta Sevilla. Y si hay que ir a Australia, se va a Australia. Ahora, luego me desenamoro de Pepita y no voy ni hasta el portal de al lado. Dice, pero vienes a verme y dice, joder, que tengo que ir hasta el portal de al lado. Vaya rollo, ¿no? Pero si viniste hasta Sevilla y dices, sí. ¿Qué pasa? Que entonces tenía más voluntad. Tenía más deseo, ¿no? Claro, el problema del deseo es que cuando se gasta... Sí. ¿Puedes explicar un poco eso? O sea, bueno, o comentar por encima cuál es el deseo de cada eneatipo o la pasión, nombrar un poco. No voy a entrar mucho. Algo mencionaré. Sí, no sé ni qué era eso, pero me pongo aquí a hablar. Bien. Tenía una cosa que quería comentar antes que eso. Sí, ahora entro un poquito, antes de eso. Ahora terminaremos con el diagrama un poquito. Los tres pilares del trabajo que ofrecemos, que creo que son fundamentales, son, por un lado, la atención, que tiene que ver con la escucha. El segundo es el esfuerzo. Nuestro trabajo no suele ser solo teórico. Hoy es teoría, pero nada, mucho más. Pero el trabajo suele ser también dinámico, ejercicios interactivos, de escuchar uno al otro, de jugar, de negociar, de movernos, de cuerpo, de lo que haga falta. Ponemos en marcha al ego y vamos estudiando nuestra conducta, vamos escuchando nuestra conducta y vamos escuchando también la conducta de los compañeros, vamos aprendiendo en función del trabajo y vamos desenmascarando al ego. Y el tercero fundamental es el principio de responsabilidad. Este es un tesoro. La palabra responsabilidad tiene dos acepciones. ¿Cuáles serían? Una, lo dice la palabra, responsabilidad. ¿Qué dice la palabra? Responder. Responsable, bueno, no. Sí. Responsable de aquí, pero... Responsa es responder. Entonces, responsabilidad es responder con habilidad. ¿Sí? Y esta es muy importante verla, porque muchas veces le llamamos responsabilidades a lo que son irresponsabilidades. ¿O no? O todo lo que llama, por ejemplo, hay quien confunde responsabilidad con cargas. Es que tengo un montón de responsabilidades. Si son cargas, son responsabilidades. ¿Estás respondiendo con habilidad si estás tan cargado? ¿No? Hombre, es que estoy muy estresado porque tengo muchas responsabilidades. ¿Eso son responsabilidades o son cargas? Si estás estresado, es que no estás respondiendo con habilidad, ¿no? ¿Sí? Y la segunda acepción es la correspondencia. La palabra responsabilidad también significa correspondencia. Quiere decir, a quién le corresponde o quién responde de esto, ¿no? Si un cartero te trae la correspondencia, ¿esto de quién es? Y dices, es mío. Yo respondo de esa carta. ¿No? Y dice, ¿esto quién lo ha limpiado? Y dice, lo he limpiado yo. Yo respondo, ¿qué pasa? ¿Que no está bien limpio? O lo que sea, ¿no? Entonces, esta también es fundamental. ¿Quién es el responsable de las cosas que me pasan a mí? Yo, Uno mismo. Esta es la clave. Que esto, así, respondido así, bien, pero luego cuando empezamos a profundizar, veremos que no es tan sencillo, ¿no?
Cómo vamos repartiendo responsabilidades, cómo vamos irresponsabilizándonos, ¿no? Muchas veces en las terapias tengo debates acalorados, cuando al final ya veo que estamos ya acalorándonos demasiado, le digo, oye, ¿te das cuenta de que yo estoy tratando de decirte que tú eres responsable y tú me estás queriendo convencer de que eres irresponsable? No sé si me explico, ¿no? Yo lo estoy pasando mal. Y dice, bueno, pero esto es por mi jefe, ¿eh? Hombre, pero algo tendrá que ver contigo. Y dice, no, pero es por mi jefe. Entonces el debate es que yo le estoy diciendo que es responsable de lo que le está pasando y esa persona me dice que es irresponsable. Es curioso, ¿no? Y estos son los 3 pilares. Y luego ya pasamos al eneagrama, si queréis un poco, ¿no? Bueno, voy a mencionar las pasiones. Las pasiones son la ira, el orgullo, la vanidad, la envidia, la avaricia, el miedo, la cobardía, la gula, la lujuria y la pereza. Los pecados capitales. Los pecados capitales. Lo que pasa es que en la religión católica se han quedado en 7. Sí, y hay algunos más veces. Ahí sí, sí. La soberbia, en los católicos está la soberbia, y la soberbia nosotros lo dividimos entre orgullo y vanidad, ¿no? Es como, son muy diferentes, ¿eh? Son caracteres muy diferentes. Incluso la soberbia, pues a veces se habla del 8, del lujurioso, ¿no? Pero bueno. Y luego está la cobardía, que parece que, bueno, pues en la religión católica no hay miedo. No sé qué ha pasado. Lo valora. No sé qué les ha pasado con el miedo, se les ha perdido. Sí, se nos ha perdido. Pues yo también estoy aquí metido. Y no sé qué pasa con el miedo. Bueno. Entonces, ¿cómo suenan estas? Suena fantástico, ¿verdad? Todas estas pasiones, le llamamos pasiones porque no son emociones. Son más que eso. Son, pero mucho más que eso. Una emoción se siente puntualmente, o puedes estar sintiéndola más o menos a menudo, pero la pasión es el Dios al que adoro. ¿Qué os han parecido estos dioses? Pues que depende del día. Adoras más a uno o a otro, ¿no? Sí, Depende del día. adoramos a uno. Y algunos me dicen, Básicamente. ¿y no puede ser a 2? Y dice, ¿qué pasa? ¿Que uno no te vale? Pero eso ya viene con nosotros. Eso viene con nosotros. Nosotros vamos con ello. Esto te lo respondo desde el principio de responsabilidad. No es que la pasión venga conmigo, sino que yo la adoro. Adorar, ¿qué significa? Invocar y evocar. O sea, no solo la invoco, o sea, yo la llamo, hago un llamamiento, hago una invocación. Ya sabes, cuando uno dice, voy a hacer una invocación, estás invocando para que el Dios X venga a ti. Bueno, pues el Dios X es la ira, el orgullo, la vanidad, la lujuria, la pereza. Le estoy invocando, y no solo le estoy invocando, luego lo estoy evocando. ¿Qué significa evocar? Que me rindo a sus pies. O sea, que hago lo que me diga. ¿Puedes explicar un poquito mejor? Sí, por favor. Por favor. Porque me va a salir peor, ¿no? Bien. Ya tengo vuestra atención. Ahora. ¿Qué significa esto de adorar? Bueno, pues por ejemplo, voy a poner una cualquiera. Voy a poner una que seguro que nos suena a todos, pero eso no significa que todos estemos en este eneatipo. Porque luego, cuando hablamos del triángulo central y todo esto, pues hay 3 que están muy presentes, 3 aspectos del triángulo central, porque ya sabéis, no sé si habéis visto el dibujo, se me ha olvidado la pizarra. Pues hay un triángulo central, luego hay la estrella del 7, bueno, ya la veréis, ¿no? En ese triángulo central pues está la configuración de todos los caracteres, y todos los caracteres pasan, ya se puede mirar esto, hay que mirarlo más profundamente, pero en principio son miedo, pereza y el propio personaje, que es la falsedad, ¿no? Esto es. Y entonces, pues el miedo, por ejemplo, es una emoción que a ninguno nos es ajena. De hecho, es una emoción muy sana, muy necesaria, cuando lo es, ¿no? Pero hay un carácter que es el que adora al miedo. Todos adoramos al miedo en alguna medida, pero a través de diferentes pasiones, y hay uno que adora al miedo desde el miedo, que es el carácter cobarde, ¿no? El cobarde no es un insulto, es una característica conductual, Entonces, pues este carácter, por poner un ejemplo, lo que hace es invocar y evocar al miedo constantemente. Lo que pasa es que él no lo va a llamar cobardía, lo va a llamar con una de estas palabras
que ahora se han puesto en moda en el enneagrama, que son las palabras bonitas, ¿no? No sé exactamente cómo le llaman a este carácter. Creo que es prudente, ¿no? O puede ser prudente. No sé si es prudente exactamente, tampoco es que haga mucho caso a estas palabras. Porque esa persona se autodenomina prudente. No sé si la palabra exacta es prudente la que se denomina. precavido. Precavido puede ser. Cauto también. ¿Eh? Cauto. Cauto, precavido, prudente, todas estas. Eso es lo que quiere oír. Eso es lo que se quiere decir. Eso es lo que viene incluso proponiendo a los demás. Él o ella quiere ser prudente y así lo vende además a los demás. Dice, no solo yo, sino que tú también. ¿Por qué? Porque es su Dios. Y entonces hace proselitismo de su Dios. Es un valor para, ¿no? Un valor para el mismo, ¿no? Claro. Lo que pasa que sería un valor si detrás de eso hubiera consciencia y voluntad. Pero como muchas veces lo que hay es inconsciencia y mecanicidad conductual, no es un valor, es vicio. Para esa persona, el miedo no es una virtud, es un vicio. Es el vicio del miedo. Un vicio que adora constantemente. ¿Te puedes poner un ejemplo práctico? Yo no acabo de verlo. Adorar y... Pues todos estos miedos. Pues, muchas veces decimos, voy a montar en avión y, joder, es que me entra un miedo. Y dice, no te entra ningún miedo. Esto no es un virus. El miedo no es un virus. No te entra ningún miedo. El miedo lo pones tú. El miedo lo pongo yo. ¿Para qué pongo miedo? Para no hacerlo. La respuesta de para qué, hay una que es genérica, luego hay que concretar, pero ahora voy. La respuesta del para qué siempre es la misma, para salirme con la mía. ¿Ibas a decir? No, eso, para no hacerlo, para darme... En este caso, para no arriesgar. Claro, dices, como tengo miedo, Claro. pues ya está todo hecho, ¿no? Claro. Entonces pongo el miedo y así no arriesgo. Eso en una medida está bien. El miedo, como todo, dicen que decía Paracelso, no voy a decir que decía Paracelso porque no lo conocí, pero dicen que decía que no existen los venenos, sino que existen las dosis. Todo es una cuestión de medida, ¿no? Y entonces en este caso también. El miedo está muy bien en su medida, porque eso nos hace prudentes, y prudentes hay que ser, porque vivir es peligroso. Ahora bien, el carácter cobarde sobreutiliza el miedo, porque lo adora y lo usa constantemente. ¿Qué pasa con eso? Que eso que está adorando se apodera de él. Y llega un momento donde ahí vienen los problemas. Con los años, es que esto va empeorando con los años. Los niños pueden estar muy neuróticos, pero como son niños y flexibles, queda hasta gracioso. Piensas que un niño de pequeño puede ser muy gracioso, incluso muy gracioso, pero sigue siendo gracioso. Como siga así, de mayor que es, Un plasta. un plasta, un payaso. Payaso en el sentido, con todo el respeto a los payasos de profesión. ¿No? No sé si me explico. ¿No? Quiere decir que lo que de niño era casi hasta gracioso y funcionaba y le venía bien, porque el miedo no es malo, el miedo es bueno. Entonces, el miedo hay que ser prudente, sí, pero otra cosa es adorar el miedo. ¿Se entiende lo de adorar? No sé si se entiende. Como alimentar, ¿no? Sí, es adorar, en la definición de adorar podríamos decir que es vivir en cuerpo y alma, por algo. ¿No? Es entregarme en cuerpo y alma por algo. No sé si me explico. Como esto se llama cuerpo y alma, pues lo he aprovechado. Entonces, si vivo para el miedo, pues es una relación directa. O sea, yo te invoco, tú vienes porque yo te he invocado, y luego hago lo que tú me digas. Y así mañana vienes, pero más poderoso. Y el miedo va engordando. Y llega un momento donde no puedo salir de casa, no me atrevo a esto, no me atrevo a lo otro, no me atrevo a opinar. ¿No? Ayer estuve con una persona y decía, ¿te has fijado la cantidad de, yo le llamo muletillas, ¿no? Que son, le pregunto algo y le digo, ¿de qué color es eso? Y dice, bueno, yo creo que es
Yo creo que es granate, ¿no? ¿Te has fijado? Yo creo que es granate. No. El creo y el no. ¿Qué he puesto ahí? Miedo. No he arriesgado. No me he atrevido a decir, eso es granate. Hacerse responsable de lo que Claro. yo decido que eso es así. Eso es. El no ya está diciendo no, ¿estás de acuerdo conmigo? Eso es. Si busca la aceptación, ¿Eh? busca que le confirmen. Claro, en realidad lo que estoy queriendo es que respondas tú, no yo. Yo, en realidad, lo que estoy haciendo es una pregunta. Dice, esto es granate, ¿no? Y tú haces, sí, vale, pues será. Pues será. Pero yo todavía no me he mojado. ¿Qué estoy usando? Estoy usando el miedo. Y eso que lo podemos hacer todos y lo hacemos todos, hay un carácter que lo usa todo el día. Con diferentes formatos, hay, claro que no todos, por ejemplo, el carácter miedoso, los subtipos son muy diferentes, ¿no? Y ahí vemos que hay mucha diferencia entre un subtipo y otro, bueno, pues ahí hay que matizar, ¿no? Porque a veces uno parece que es, pues el carácter fuerza, por ejemplo, que está dentro del parece súper segurola, ¿no? Es un miura, y dices, joder, qué seguro es este. Claro, es que el miedo tiene otras respuestas, ¿no? Que son ataque, parálisis o fuga. Entonces, el que ataca no parece cobarde, pero es una respuesta contrafóbica, ¿no? A través del miedo, que sigue siendo miedo. Claro, ver eso hay que verlo. No es aprenderme el eneatipo, decir, esto es así, sí será, pero yo estoy viendo mi contrafobia. Consigo verla a diario. Porque esto es a diario, ¿eh? Esto no es, sí, bueno, el mes pasado, no. Esto es todos los días, a todas horas. Es un poco como que un pez consiga ver el agua en el que se mueve. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Eso sí, cuando lo ves, yo diría que es un momento iniciático. Se produce una iniciación. O sea, ya has dado un salto evolutivo. Ahí. O sea que con este trabajo, ¿cuál sería la manera de trabajar? Por ejemplo, igual me estoy lanzando, y tú ya lo ibas a decir después, Sí. la forma de trabajar con el eneagrama. Las personas que acuden a la consulta les identificas, imagino, el tipo, y luego Sí. sobre sus... No, yo no les identifico nada, ¿eh? Ella misma lo identifica. Claro. Eso también se estila mucho, el que uno le diga al otro. Dice, tú eres un tal. Y dice, ¿qué sabrás? Porque además, ¿para qué me sirve que me lo digas tú? Antes que eso. A mí lo que me interesa es verlo yo. Pero no solo verlo de conocerlo, meterlo en la cabeza, carpeta 18 ahí metido y ya está. No. Es hacerme consciente y despertar lo suficiente para poder aprovecharlo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero trabajamos mucho la escucha. Entonces, hay que crear una confianza básica en el taller. Por supuesto, se hace un voto de privacidad, que todo lo que ahí ocurra ahí se queda. Y ahí empezamos a trabajar la confianza con el profesor, a trabajar la confianza en el taller, aprender a escuchar dinámicas, ¿no? Pues hay una dinámica que es escuchar en silencio, por ejemplo. Yo pensé hacerla hoy, pero es que no me da tiempo. Pero bueno, nos sentamos por parejas, nos miramos a los ojos y nos pasamos un rato. ¿Cuánto rato? Pues depende del tiempo que tengamos. Yo estuve media hora una vez, mirándote a los ojos, en silencio. Solo eso. Pues es una experiencia que no he olvidado. Media hora. ¿Qué os parece? Durísimo. ¿Eh? Bueno, depende de lo que uno haga dentro. Entonces, lo interesante es, hay quien lo vive durísimo, hay quien no lo vive tan durísimo, pero lo interesante no es si lo has vivido o lo has vivido, no, lo interesante es que te escuches. Entonces vamos a trabajar la escucha de mis emociones, ir poniendo nombre, identificando estados anímicos, cómo funciona la mente, o sea, todo eso es un taller básicamente es un taller de escucha. Y la herramienta, el eneagrama es una herramienta. ¿Ahí qué es lo que hacemos? Bueno, pues primero ponemos el conocimiento. Yo, por ejemplo, siempre recomiendo que la gente no se meta a leer demasiado sobre el eneagrama hasta trabajar con él. Primero trabájalo, despierta la conciencia. Y una vez que tienes ya despierta la conciencia, luego vas llenando la carpeta de información. Y entonces sí queda bien ordenado. Pero si recopilas mucha información, uno es como... Me recuerda un poco a lo de comer chucherías y luego sentarte a la mesa a comerte el menú.
¿Qué pasa cuando te comes un montón de chucherías y luego te sientas a la mesa? Que no tienes hambre y no lo disfrutas. Claro, y no metabolizas bien porque la chuchería ya está estorbando ahí en el intestino, ¿no? Ni tienes hambre, ni tienes... No, entonces, esto pasa a menudo, pues ahora está en internet dando vueltas por todas partes, entonces me meto en internet, leo esto, leo lo otro, le dedico media hora a leerme todos los eneatipos, que son 9, tampoco son tantos, luego si profundizas ahí hay un montón de cosas, pero así para leértelos un rato y hacerte una idea, en un momentito, ¿no? Pero claro, la mente se queda satisfecha y luego ya no hay un esfuerzo de consciencia. Por eso primero hay que trabajar la escucha, es fundamental, porque si no, no cala. Esto es como si tú tienes un saco de semillas de trigo y vas al campo y empiezas a tirar. Algunas saldrá, pero ¿qué hay que hacer antes de tirar las semillas? Preparar la tierra. Hay que preparar la tierra. Tiene que estar bien esponjosa, bien jugosa, tiene que estar bien regada. Y cuando ya la tierra está bien preparada, ahí tiran las semillas y eso es una pasada. Lo que estamos pretendiendo con este taller y este trabajo no es repartir conocimiento. Yo podría hacer talleres de fines de semana, aquí, allí, 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 un taller aquí, otro taller allí, un fin de semana voy allí, suelto la chapa, que ya veis que hablar no me cuesta, y me voy a mi casa tan... No es eso. Es entrar ahí, aprender a entrar en la neurosis. Igual la neurosis os asusta, a mí hay una palabra que me gusta parecida, que va a este concepto, que es la cadaunada. Esta es la cadaunada. La cadaunada. ¿Sabes lo que es la cadaunada? Cada uno particular, ¿no? La de cada uno. Cada uno con su cadaunada, ¿no? Entonces aprender a ver la cadaunada, a identificar la cadaunada, a ver los rasgos, ¿no? Nosotros vemos en los talleres las devoluciones que se hacen al principio o las devoluciones que se hacen al final del taller, pues que no tienen nada que ver, nada que ver, nada que ver. El año pasado, creo que fue el año pasado, o hace 2 años, no sé, en un taller empezamos a las 7:30 de la tarde, había un grupo, y empezaron a hacerse devoluciones, salimos a las 12 de la noche. Les pregunté, y dice, oye, ¿seguimos? Y dice, sí, seguimos. Claro, era a final de curso, ¿no? Esa misma rueda la haces al principio del curso y como mucho te dura media hora. En los que había allí, claro, cada uno que se fueran diciendo cosas unos a otros, creo que era te he visto, te veo, ¿no? Hay una que es te he visto, te veo. Te he visto así y ahora te veo así, ¿no? Pues nos fuimos a las 12 de la noche. Casi todos. ¿Por qué? Pues porque veían cosas, ¿no? Y no solo las veían, el receptor también estaba dispuesto a recibirlas, porque esto también es un ejercicio de valentía, ¿no? No solo aprendemos a ver, sino también aprendemos a escuchar, sobre todo, ¿no? Porque van de la mano, ¿no? Y entonces uno se va también, no solo reconociendo, también se va aceptando, va aprendiendo a tolerarse, va aprendiendo a no sorprenderse, porque no se sorprende, porque se está viendo todos los días, ¿no? A veces te viene uno y te dice, oye, es que tú eres tal, y dice, esto, mira, y esto, y esto, y esto, y esto. Si estoy todos los días con eso, ¿qué me vas a contar si ya, si ya me lo veo? No sé si se ha visto un poco, ¿no? Lo del eneagrama es, hay 9 pasiones, y esas 9 pasiones, con una tenemos más que de sobra. Luego a veces ya cuando profundizamos hablamos de la pasión secundaria y tal, pero con una tenemos hasta hartarnos, porque la secundaria también va de alguna manera acompañada por la primaria, que es el Dios al que adoro. Y alguien dirá, joder, ¿se puede adorar la ira? No se puede adorar, no solo se puede, se adora. ¿No? Se puede adorar la pereza, ¿no conocéis a nadie que adore la pereza? Sí. ¿Verdad? Y algunos incluso que no parecen perezosos, ¿eh? Porque no todos los caracteres perezosos parecen perezosos. No. Cuando hablamos de hacer para no hacer, hay una forma de pereza que es hacer muchas cosas para no hacer las que tengo que hacer. Son caracteres a veces son personas muy ocupadas, haciendo muchísimas cosas, pero evitando lo que verdaderamente les va a sentar bien, que es lo que tienen que hacer, pero no quieren hacerlo por evitar meterlo a saber, ¿no? Su salida trampa es el miedo, bueno, pues... ¿Cómo vamos?
¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Ayudarme. Me he quedado sin saber qué. Yo en esto de los dioses, en algunos soy capaz de verlo y verme, ya del tirón, ¿no? Pero hay algunos que no les acabo yo de encuadrar. Que digo yo que serán mis propias cosas. Bueno, y luego la costumbre, ¿no? Claro, es que esto es un desarrollar, ¿no? Eso es la escucha. Es ir desarrollando la escucha hasta verlo. Y ya cuando lo ves, me recuerda, ¿os acordáis aquellos dibujos que salieron en 3D? ¿No? ¿Os acordáis que era una cosa así, más o menos, con dibujitos y tal y cual? Pues yo me acuerdo cuando no conseguía verlo, que había, los cuadernos estos en 3D, sí. Hacías así y tal, y de pronto, ¿no? Y claro, yo me acuerdo una vez, dos niños que estaban mirando un cuadro en el asna, en la pared, los hijos de Madaba, y estaban allí, y decían, "Mira, hay una palmera, que ahí hay un no sé qué, que ahí hay un no sé cuánto". Y yo, estos tíos se están quedando conmigo. O sea, me están vacilando, porque yo miraba y decía, pues no veo nada, ¿no? Hasta que luego se fueron y me quedé allí y dije, pues esto aquí, hasta que lo vi. Y yo, bueno, no sé si lo habéis llegado a ver, ¿no? Es sorprendente, dices, ahí va Dios, ¿no? Pues hay dos tipos de personas, las que ven en 3D, o las que consiguen verlo y las que no consiguen verlo. Pues esto es igual. Yo a veces le llamo ver en rayos X. Entonces, normalmente, eso se llama, en el trabajo que hacemos se llama figura y fondo. Figura y fondo, ¿no? Una cosa es ver la figura y otra es ver el fondo. Y el fondo lo ves si estás entrenado. Si estás entrenado en ver el fondo, no solo de los demás, que eso ya es secundario, de uno mismo, ¿no? Ver no solo lo que hago, sino el fondo de lo que hago. Y para esto es la escucha y el eneagrama, ¿no? Sirve para eso, para ver el fondo de lo que hago y luego, claro, pues en consecuencia. ¿Sí? Sería un poco como trabajar en el equilibrio de tu personalidad o de tu... O sea, encontrar como no irte muy al extremo de... Eso es. De lo que te lleva por el mal camino, por así decirlo. Eso es. Sí, el eneagrama, esa figura, ese dibujo que conocemos como eneagrama, tiene mucha miga, ¿no? Vas profundizando en la propia figura y... Es tremenda, el eneagrama es una pasada, ¿eh? Me gusta decir que el eneagrama no es un invento, es un descubrimiento, que creo que es diferente, ¿sí? Por ejemplo, tú coges la estrella del 7 y cualquier número. Disculpa, estrella, 7 figuras. Sí, es que parto es que no tengo... En la información que mandasteis viene el dibujo, que igual Sí, después de ¿me dejas un cuaderno? Una hoja y un boli. Un poquito más grande, un poquito más grande. Sí, más grande. Me cuesta... ¿Me haces el favor? Una hoja. seguirte ahí. Sí. Bueno, En la información veía Sí, pero no soy estrella. capaz, no sé cómo es. Ya. Sí. Bueno, el enagrama tiene un dibujo, o sea, un círculo grande, y luego, muy importante, que en muchos libros ni aparece. Mira, si te vale, luego voy pasando. Sí, vale. No Vale, tiene déjame. puestos los nombres, solo los números. Mándalo por WhatsApp y lo miremos con nuestro. Sí, luego, si tenéis enagramas en internet, un montón. Entonces, aquí tenemos, fíjate, por ejemplo aquí, Lo que pasa que... no, no. por ejemplo aquí nos falta el punto del centro. Ah. Y esto es típico. Pero Típico. suele venir, porque yo eso he visto muchas ¿Qué es el veces en centro? enagrama, lo conozco, pero lo del punto no lo he visto Claro, nunca. claro. ¿Por qué? Pues porque, no sé cómo decirlo, pero le quitamos la profundidad a las cosas. Ya. Pues por ejemplo con el yoga, pues ahora hay corrientes que hablan de un yoga pero no espiritual, lo cual es absurdo. El yoga es un trabajo espiritual. Pero el Entendiendo punto suele espiritual, estar puesto, ¿eh? suele estar puesto el punto. Debería de Yo lo estar. veo. Ah, Debería de estar. Pero normalmente en las figuras, yo que he visto... En muchos libros no aparece, pero debería de estar. El punto del medio es el ser. Claro, si no hay ser, no hay enagrama. Es absurdo. El ser es la vida. Si no estoy vivo, no hay enagrama, ¿no? De hecho, el enagrama, el círculo de fuera es la neurosis. Entonces, digamos que podríamos decir que podemos estar, podríamos decir no, estamos más o menos neuróticos en función de lo grande que es este círculo o no.
No te entiendo Sí, nada. Y ahora ya voy. me vas a hacer. Ahora voy. Cuanto más alejados del centro, más neurótico. Cuanto más grande sea ese Sí, círculo. no tanto el círculo, porque el círculo, bueno, yo, ¿dónde estoy? Por ejemplo, antes hablaba del 6, que es el miedoso, ¿no? Yo puedo estar, vamos a mirarlo en colores. Puede ser un 6, no sé, en la cámara es igual. Puede ser un 6 cerquita del centro, que sería un 6 clarito. O un 6 alejado del centro sería un 6 oscuro. Y ya muy alejado, casi negro. ¿Cuál es la diferencia? Cuanto más alejado, cuanto más oscuro, más neurótico. Y por lo tanto, su respuesta es más previsible y más sujeta al Dios al que adora, que es hacia afuera. Ese es un Dios diabólico. ¿Qué significa diabolo? Pues di significa separar, y es lo que me separa del bolo. El bolo es el núcleo. ¿Qué es lo contrario de diabolo? Símbolo. Sin significa unir. Síntesis, simbiosis, sinopsis. Discutir, discrepar, disociar, dividir, diseñar. ¿Sí? Diabolo es hacia afuera. Símbolo es hacia adentro. Entonces, si no me doy cuenta, lo normal es tener una tendencia diabólica. ¿Por qué? Porque el ego tira y tengo el vicio y tengo la costumbre de adorar al Dios al que adoro. Cuando voy aclarando, cuando le voy metiendo luz, lo voy haciendo cada vez más blanco. ¿Qué pasa con el blanco? Que el blanco es la suma de todos los colores. Es como si, imaginaros que no tiene nada que ver el color, ¿eh? Voy a decir uno al tuntún. Imaginaros que el 6 es verde. Bueno, pues un verde oscuro es un verde muy neurótico. Y un verde claro, cuanto más blanco, más enriquecido y puedo tirar de otros colores, porque el blanco es la suma de todos los colores. No sé si se entiende. Una pregunta, eso es un triángulo. ¿Podría ocurrir que un lado de ese triángulo No, fuera esto no es un triángulo, extremadamente largo? esto es un enneagrama. Pero aquí hay un triángulo. Yo estoy viendo varios triángulos ahí, ¿no? Bueno, aquí Uno precisamente central, sí. falta el triángulo. Ah, no, está aquí. Sí, sí. ¿Podría ocurrir que un lado del triángulo fuera extremadamente largo y el otro muy pequeño? ¿O el triángulo crece? No, ¿Cómo crece ese triángulo? A ver, esto lo que nos está representando es los 9 tipos de carácter. Luego cada uno... Yo no conozco, yo te pregunto Sí. porque no... Luego cada uno tiene que coger el suyo. Encontrar primero dónde anda y luego ver si está más cerca o más lejos del núcleo. Más cerca Por o más... escala, ¿no? Por escala, más fiel a eso que sea y El reconocerte por escala y luego decir, vale, ¿y esto cómo lo puedo Eso yo hacer más amigo, más Claro. amigable, que no me lleve ello? Por ejemplo, O yo a ello. No lo... decimos, por ejemplo, una pasión puede estar sana, promedio o en desintegración. ¿No? El mismo carácter, la misma pasión, claro, no es lo mismo un miedoso sano, Claro. que sería un prudente, digamos, que ya se ha conocido, se ha trabajado, ya hay una cierta consciencia de su vicio, de su tendencia, y entonces va trabajando con voluntad hacia la virtud. O bien, un carácter en desintegración, que está muy viciado con el miedo y no sale de casa, no se atreve absolutamente a nada y está atrapado por el miedo, por el diablo, que sería en términos religiosos, ¿no? Está atrapado por el diablo, es decir que está atrapado por el ego. ¿No? ¿Se entiende esto? Sí, cuanto más al centro, más equilibrado. Eso es. Aparece la libertad conductual. ¿Qué es la libertad conductual? Poder moverme en cualquiera de ellos. No solo doy una respuesta con miedo, también la puedo dar con ira. Dices, sí, ¿puede ser sano dar una respuesta con ira? Claro que sí. O una respuesta con orgullo, o con envidia, o con vanidad. Pero sí. claro, en la parte sana de esas pasiones. Has dicho un Pregunto, ejemplo. ¿seguirías perteneciendo a un tipo? ¿Eh? O sea, cuando llegas a ese grado de desarrollo, o de evolución, o de trabajo, De consciencia, sí. de conciencia, tú sigues perteneciendo a un tipo. Tú eres Sí, una sí. persona- Genio y figura hasta la sepultura. Pero puede ser sano, promedio o más sano. Ese es el margen. No, además que no se trata de... Estoy aquí con no se trata de ser otro.
O sea, no se trata de que yo cambie de color, no, lo que tienes que hacer es enriquecer tu color con blanco. Es como aprender más idiomas, ¿no? Sí, Ser capaz, eso es, ¿no? eso es. No quites tu idioma, Tu idioma es añade ese. otro. Eso es, ¿no? Eso Por es. entender... Sí. Nosotros tenemos un lema que es, añade a tu vida, ¿cómo es? Añade a tu vida lo que te falta. Eso es, añade a tu vida lo que te falta. Ah, bueno. Sí. Añade, entonces vas enriqueciendo. Es como al verde le vas metiendo blanco, le vas metiendo blanco. Pero no para ser otro color, sino para que sea un verde clarito. Y un verde clarito ya es precioso. Tú serás verde, clarito, saneado, precioso, fantástico. Pero como tiene mucho de blanco, el blanco tú puedes coger del rojo, puedes coger del amarillo, puedes coger del azul. Entonces, la libertad conductual es cuando aparece la libertad conductual. Por eso decimos, si tú te vas al centro, desarrollas consciencia y voluntad y te vas haciendo libre. Si tú adoras al diablo, ¿qué hace el diablo? ¿Qué es lo que te pide el diablo siempre a cambio? Tu alma. El alma. Claro, ¿por qué? Porque se la entregas. ¿Y cómo se la entregas? Pues cada día que invocas a tu pasión dominante, cada día que evocas a tu pasión dominante, le estás dando de comer al diablo, le estás entregando tu alma. Cada vez que dejas de hacer lo que tienes que hacer, cada vez que haces lo que no tienes que hacer, cada vez que renuncias a la consciencia, cada vez que te dejas llevar por el ego, estás perdiendo el alma, porque se lo estás entregando tú. ¿Tiene sentido? Entonces se trata de recuperar eso. ¿Y cómo se recupera eso? Pues consciencia y voluntad y responsabilidad. Y espacio. Espacio, si no pongo el espacio es una irresponsabilidad. ¿A qué le llamas espacio? ¿Eh? ¿A qué le llamas espacio? No, digo espacio porque si digo irresponsabilidad, vale. digo conciencia, esfuerzo y responsabilidad. Por ese orden. Es que la responsabilidad es la consecuencia de la consciencia y la voluntad. Por eso Sí, me sí. parecía que no era... En ese orden, sí, en ese sí. orden. Claro, primero tienes que darte cuenta. Para poner voluntad, primero tienes que darte cuenta. Claro. Por eso siempre hablamos de la escucha, la escucha, la escucha, ¿no? Una vez que vas despertando la escucha y despertando consciencia, tienes la oportunidad de empezar a trabajar la voluntad. Y en la medida en que trabajas consciencia y voluntad, surge la responsabilidad. ¿Tiene sentido? Vaya, La chapa. voluntad ¿Eh? es lo que debemos hacer o lo que queremos hacer. Voluntad es lo que debemos hacer. Es lo que debemos. Sí. Lo que queremos hacer está en el cuerpo emocional. ¿Y la fuerza de voluntad? Ah, La fuerza de ¿Es la voluntad, voluntad? es eso ¿O que es tengo algo que más? es eso que tengo que desarrollar. Porque la fuerza de voluntad a veces es hacer algo que sabes que tienes que hacer pero que no quieres. ¿Cómo? A ver, repite. O sea, yo entiendo fuerza de voluntad por hacer algo que no me es cómodo. Si yo quiero levantarme y ir a correr a las 7 de la mañana, igual preferiría quedarme en la cama. Eso es. Entonces tengo que trabajar esa fuerza para hacer algo que sé que tengo que hacer pero que no quiero. Eso es. O que internamente algo me dice que no lo haga, que mejor me quede en la cama. Claro. Esa es la guerra santa entre lo que debo y lo que quiero. El quiero, hay un síndrome que he acuñado, que es el síndrome del quiero. Es una pandemia. Os aviso. Es una pandemia. De los niños. ¿no? En los niños y en los mayores. Estamos hasta aquí de quiero, todos. ¿O no? Hacemos lo que nos da la gana. Mientras podamos. Quiero decir, como estamos en una sociedad donde podemos permitirnos muchos lujos, vamos haciendo lo que nos da la gana, como nos da la gana, cuando nos da la gana. Y con quien nos da la gana. Mientras podamos, ¿o no? ¿O no? Hay que desarrollar más. ¿Eh? ¿Desde el quiero o desde el tengo? El tengo yo lo dejo para la mente, para las creencias y los introyectos. Y luego hay un antídoto para el tengo y para el quiero. ¿Cuál es el antídoto? El debo. O sea que el quiero y el tengo se resuelven con debo. ¿Y cómo se trabaja el debo? Pues preguntando a la conciencia. Ahí lo que estamos haciendo es cambiar el foco de devoción. Ya no adoro la pasión, estoy adorando la conciencia. Lo que un alumno llama la llamada del ahorro. ¿Qué es la llamada del ahorro? Pues cada vez que tengo que hacer algo, me hago la pregunta, hago la llamada. Y a ver, ¿ahora debo hacer esto? Y yo siempre he hecho esto, sí, siempre lo he hecho, pero ¿debo hacerlo? Sí, pues lo hago. No, pues no lo hago. Entonces empieza a funcionar con disciplina. Ahí es donde surge el discípulo. El discípulo es aquel que se disciplina en aquello que debe hacer. Y luego está el otro, hacer lo que le da la gana. Pero claro, en realidad, cuando hago lo que me da la gana, no estoy siendo libre, ¿eh? Estoy haciendo lo que le da la gana a mi ego.
Y en su ignorancia, pues me lleva con unos derroteros mecánicos, inconscientes, lo que decíamos hasta ahora, ¿no? Claro, estoy haciendo lo que quiere la pasión. El carácter que se deja llevar por la pereza no es libre. Está haciendo lo que dicta la pereza. Porque para eso la invoca. Claro, ojo, que todas estas pasiones se utilizan porque funcionan. Pero funcionan a nivel neurótico. Hasta un punto es sano, pero de ahí para adelante ya es neurosis. ¿La pereza es mala? No, la pereza no es mala. El problema del perezoso es que solo sabe funcionar con pereza. El problema del iracundo es que solo sabe funcionar con ira. Y llega un momento donde la ira se apodera de él. Claro, entonces descubrir eso hay que entrar ahí. Y esto es una práctica, ¿eh? La fuerza de voluntad es una cosa que se trabaja. Y la consciencia también. Y si se trabaja, funciona. Por eso decimos que un trabajo en profundidad de este tipo cambia vidas. ¿Por qué cambia vidas? Pues porque antes tenía unos recursos y ahora tengo otros. Es una pasada. ¿Y esto para qué sirve? Pues para todo. ¿Para qué sirve desarrollar consciencia y voluntad? Pues para que todo te vaya mejor. No siempre a corto plazo, ¿eh? A corto plazo uno puede tener unas pequeñas crisis o unos revuelos. A veces haces una clase y te vas a casa y estás 3 días ahí tierno, digamos, ¿no? Un poco revuelto, tal, pero luego uno vuelve a estabilizar eso y ya lo que estabilizas está mejor que antes. Y a veces suele tener, a veces cuando algo escuece, porque no siempre lo que descubres es agradable, pero tiene una doble sensación. Escuece, pero cura. Es como lo del masajista, ¿no? Que te está apretando donde duele, pero aprieta. Porque esto veo que me está curando. No sé si... Sí, luego placer que le llamo yo. Sí. ¿Por qué? Porque ves que te va sentando bien, ¿no? Y dices, joder, sí, me ha escocido, pero joder, mira, fíjate lo que me llevo, ¿no? Cada vez que despertamos conciencia sobre todo, porque el eneagrama sobre todo debe hablar y habla de errores. Luego hay una parte en la que también podemos hablar de capacidades y está bien, ¿eh? Pero sobre todo vamos a poner mucha más atención en los errores. ¿Por qué? Porque lo que te va bien, disfrútalo. Lo que queremos es que lo que no va bien mejore. Y para eso, por eso esos nombres que a veces se le dan en el eneagrama, del ayudador, el aventurero, el líder, eso lo que hace es incomodar al ego. Al ego le encanta, claro. Pero eso no le salía. No sé, más preguntas o hasta aquí, ¿cómo lo veis? ¿No os queréis con ningún comentario? Igual queréis añadir algo. ¿Habéis hecho algo de esto? ¿Alguien? Yo sí, yo lo conozco hace años ya. Cuando todavía no había casi ni libros. Estoy hablando de año 91, por ahí. Pero bueno, como tú dices, lo integras en su momento, lo trabajas y sí tienes ahí entre campanillas, pero luego vienen otras cosas y claro, hay un poco, bueno, eso vamos a recordar un poquito, ¿no? Sí, nuestro objetivo es que acabe siendo una herramienta de día a día, ¿no? Que esté ahí presente, porque yo desde luego en mi vida he conocido dos grandes cosas, ¿no? Que son, luego he conocido muchas otras cosas en el camino, pero son el yoga y el eneagrama. Entiendo el eneagrama como una parte del yoga, fíjate lo que digo, ¿no? Para mí el yoga lo abarca todo, es incluso el eneagrama, ¿no? Todo lo que es todo. Pero desde luego fue un antes y un después cuando conocí el yoga y fue un antes y un después cuando conocí el eneagrama. Para mí también me impactó. Sí. Claro, conocí además con una mujer que era misionera, que la había estudiado en Chile, porque trabajó allí con los jesuitas, entonces aquí casi no había libros ni nada, ¿no? Claudio, o sea, venía Chile, con papeles. Claudio Naranjo igual, aprendió. No, con los jesuitas aprendió ella. Los jesuitas. Claro, ella pertenecía a una orden de misioneras que estaba ahí en Chile. El maestro de Claudio le enseñó a los jesuitas y era chileno. Eso es. Claro, es que Ichazo era Sí, chileno. y se le enseñó a los jesuitas. Claro, y ella lo aprendió, ya te digo, era a base de fotocopias de papeles y tal, porque no había todavía libros más que en inglés. Eso es la corriente jesuita. Sí. Eso es. Y para mí fue también un descubrimiento muy clave. Sí, hay un cambio
mucha más profundidad a la hora de ver conducta, es rayos X, ¿no? Al principio entras un poco en la neura de Sí. el 1, el 3, Sí. Le llamamos el síndrome del eneagrama. etiquetando un poco, ¿no? Y luego ya está. Sí. Le llamamos el síndrome del eneagrama, ¿no? Lo de las etiquetas está bien para trabajarse, pero luego hay que salir de la etiqueta también por supuesto. y entrar a Luego ya ver te pasa. conducta, sobre todo ver conducta, ¿Y ¿no? cómo de fácil o de difícil es llegar a esa etiqueta? Yo creo que profundizar es difícil para todos. Ahora, hay gente que ve el eneatipo y lo ve rápido, pero ver el eneatipo y verlo rápido no significa que hayas profundizado. Ya, Significa ya. que ya te has encontrado. Pero que te hayas encontrado, Sí, soy Luego de ahí Sagitario. tienes que seguir, claro. claro, a que eso tenga una profundidad y que esté, sobre todo, generando una mejora en tu vida, eso no es tan sencillo. Y hay otros que les cuesta más verse, pero también incluso en ese costar verse, se siguen mirando. Ya. Entonces, bueno, hay de todo, ¿no? Pero necesitas llegar, porque es como un poco el punto de partida, o No, necesariamente no. yo tengo que saber que soy tal. No, ya te digo. Hay gente que lo ve enseguida y deja de curiosear. Hay gente que le cuesta verlo, pero sigue curioseando. Hay gente que le cuesta verlo y deja de curiosear. O Sí, sea, sí, bueno. hay para todo, ¿no? Pero no el hecho de no, porque nosotros decimos, es igual. Y dice, joder, si me estoy equivocando, dice, es igual. Tú sigue mirando conducta. Tú sigue mirando cómo funcionas. Que eso te va a servir. Yo conozco a alguien que muy puesto en este tema, que estuvo durante muchos años hablando de que se veía en un eneatipo. Y al tiempo dijo, pues no era este, me veo en este. Pero eso no significa que todo ese tiempo no le haya ¿Y servido. no puede ser que cambies? ¿Eh? ¿O nunca cambias? No, el eneatipo no cambia, no, pero sí que te vayas viendo en más o menos profundidad. Durante un tiempo veía, digamos, unas capas de sí, y cuando esas capas las fue, digamos, limpiando o viendo, pues apareció el núcleo que estaba ahí, y entonces ha necesitado ese tiempo para llegar hasta el núcleo, ¿no? ¿Y no puedes tener varias de cada? No, con una vamos sobradísimos. Luego tenemos alas, tenemos tendencias sana, tendencia insana, la segunda que a veces decimos, pero eso ya es cuando ya llevas mucho tiempo trabajando y ya has visto y trabajado mucho una y te ves bastante cosas de alguna otra, pero eso ya es cuarto de eneagrama. Es que a veces estamos ahí, es un error empezar a saltar y decir, no, es que me ven todas. Si te ves en todas es que no te ves. Si te ves en todas es que no te ves. Porque cuando te ves, te ves. Es otra cosa. A mí me ha pasado años después de dar un taller y años después viene uno, me acuerdo de uno que me llamó en crisis, joder, dame un hueco, tal, quiero hablar contigo porque acabo de ver algo y tal. Y, ¿no? Le doy una sesión, nos sentamos a hablar y tal. Y, joder, ¿te acuerdas del taller que hice? Y sí, pues ya hace ya 4 o 5 años de eso, ¿no? Y, sí, oye, pues que me acabo de ver. Y joder, llevo una semana que no hago más que verme y estoy viendo toda mi vida aquí en esto. Claro, es que el problema aquel con la chica aquella, o el problema del trabajo, o el problema de tal, y todo va relacionado con mi pasión dominante. Entró en un empacho tremendo, ¿no? Sí, estaba ahí. Claro, eso por un lado supone una crisis, pero fíjate la oportunidad que supone también, ¿no? O sea, es un poder el verte y decir, ahora ya, para la próxima relación ya sé por dónde voy, ¿no? Porque a veces nos suena a todos esta sensación de, es que siempre me pasa lo mismo, Sí. ¿no? Es que siempre ando a vueltas con la misma historia. ¿Con qué tiene que ver eso? Pues con mi mecanicidad. Y la mecanicidad sobre todo se alimenta de inconsciencia. Entonces, si le vas poniendo luz, a oscuras te la pegas. ¿Qué tienes que hacer? Pues encender la luz. ¿No? Muy bien. Bueno, yo creo que está bien hasta aquí, ¿no? Ya voy a empezar a estropearlo. Sí. Yo lo que tengo, no sé, igual, dentro de lo que es el eneatipo, luego tienes la otra ¿cómo era? Salida. La salida sana, la salida Sí. trampa. Es un poco ese giro, ¿no? Que es el de la vuelta. Es decir, para vencer algo, o sea, esto, tenemos otro canal de propulsión. Es decir, por ejemplo, lo que dices tú, la pereza. ¿Cómo combato esto? O sea, está dentro de nosotros. Sí,
Yo digamos que hay diferentes niveles de trabajo, ¿no? Uno, primero es conocerse, ese es el mayor, el fundamental, ¿no? Luego de ahí podemos ir empezando a trabajar, por ejemplo, la salida sana. Pero la salida sana también es algo casi de introducción, ¿eh? Luego detrás de eso seguimos conociendo, seguimos viendo, seguir viendo es la clave, ¿eh? La escucha es la clave. Pero luego, por ejemplo, estaría también las virtudes de cada eneatipo, que son las que uno tiene que ir trabajando. Y a mi modo de ver, llega un momento también que incluso la virtud hay que seguir atendiéndola, pero ir trabajando todas las virtudes, porque ninguna de las virtudes nos es ajena. Y llega un momento donde uno debería, o podría, o puede ir, digamos, estableciendo una relación directa con el núcleo, con el centro del eneagrama. ¿Qué es esto? Pues empezar a rendir culto a la conciencia. Pero esto ya es al final. ¿Eh? Lo de las salidas es al principio. ¿No? No sé si me explico. ¿Eh? Es un poco... Las líneas que vemos en el eneagrama se llaman líneas de fuerza. Entonces, esa línea es, por un lado, salida sana o salida trampa. Si de aquí a aquí es sana, de aquí a aquí es insana o trampa, ¿no? Entonces, eso nos da referencias, porque voy encontrando la salida sana, entonces la salida sana, tengo dos salidas, o salida sana para este lado o salida trampa para el otro, ¿no? Por ejemplo, antes hablaba del 6, la salida sana es el 9 y la salida trampa es el 3. Entonces, si tú te ves en el 6, pero probablemente tienes que ver en el 6, y te tienes que ver muy visto, muy bien visto. En la medida en que te vayas viendo ahí, pues te va a servir ver que tu salida sana es el 9, que no es otra cosa que tranquilizarte, ver cómo es eso, o la salida trampa, que tiene que ver con el personaje, más tensión, más exigencia, bueno. Esta mujer ya hablaba un poco dónde tiendes a ir. ¿Cómo? Que esta mujer hablaba también un poco de dónde tiendes a ir y dónde tienes que ir para salir un poco. Mira, la trampa es la tendencia que tienes a ir, ¿no? Eso es. Y la sana es a donde tienes que ir para... Claro. Pero eso es al principio, ¿eh? Ya. Eso es al principio, y quedarnos ahí no es suficiente. Bueno, a ver, todo es válido, ¿eh? Pero de ahí hay más todavía, ¿no? Tenemos la virtud de cada uno, la que uno tiene que ir trabajando, luego todas las virtudes, y al final, en última instancia, bueno, pues ya es más un ejercicio de devoción. Al final es lo que hemos dicho antes, es hacer lo que debo. Hacer lo que debo. Cuando uno enriquece mucho su conducta es en el hacer lo que debo. Claro, no es fácil llegar a eso, entonces vamos pasando por salidas, vamos pasito a paso, ¿no? Es un trabajo, bueno, que va... Pero hacer lo que debo, tú no hablas desde el personaje que ya tienes hecho, sino desde el fondo de ti, que para eso Claro. tienes que encontrarle. Claro. ¿Dónde está tu centro? Eso es. Entonces ahí eso es lo que debo, es como tu impulso casi natural al que debieras de hacer caso, ¿no? Lo que emerge más... Sí, es el natural, pero no es tan Pero natural. ahí va, que entre medias lo desnaturalizamos. Claro. Y lo... Claro, entonces esto es como hacer alta montaña. Primero campamento base, luego segundo campamento, tercer campamento y en algún momento vamos hacia la cima, ¿no? Pues en el eneagrama también, hombre, lo mejor es apuntar al centro, pero para apuntar al centro hay que dar muchas vueltas primero, ¿no? Pero bueno, vemos que hay un trabajo secuencial y que, vamos, que el eneagrama es que es lo mismo que el yoga, al final el eneagrama acaba en el yoga, ¿eh? El eneagrama tiene una parte más psicofilosófica, más psicofísica, y luego llega un momento que es más psicoespiritual, ¿no? Pero hasta donde uno quiera. Esto viene de los sufíes, que es, digamos, los místicos del Islam, ¿no? Y vamos, tiene su potencia, es una herramienta maravillosa. De hecho sí que está eso, como has dicho tú antes, escondido y solo se daba de oído a oído. Sí, sí, sí. Claro, es una herramienta que tiene su trampa, que si la aplicas mal puede hacer Sí, mucho sí, daño. sí. Entonces, Sí, sí. evidentemente solo se la daban a quien ellos Sí, sí. consideraban que estaba preparado para escucharla. Sí, sí, de hecho, todo esto ha llegado a nosotros en buena medida por alguna traición. Pero bueno, no sé si era mala o buena. Pero desde luego Dicen que traicionó. estamos en épocas de que sale todo a la luz, pues tenemos Sí. todo de todo, pero Sí, hay que sí. saber desgranar, como ya Eso decía, es. ¿no? Es Toda la es- información que tenemos. claro, es como el anillo del Señor de los Anillos, ¿no? Si lo usas bien, vale, pero si lo usas mal... Bueno, mal, en realidad aquí mal... No, yo no creo que se pueda usar mal. Lo único que puedes hacer es Hombre, mal, estropear la herramienta. mal en el sentido de, por ejemplo, yo que sé,
alguien que sabe que una persona, su punto débil es tal, lo puede utilizar para tocarle los pies, ¿no? Sí, pero Dice, te voy a tocar aquí el pie porque yo me conozco cuál es tu punto débil. En ese aspecto. Sí, me no refiero, le va a durar mucho por ahí. No. Ya, no, todo vuelve, es un muy lejos. boomerang, Sí. lo que va a golpe, pero Sí. de entrada quien es inconsciente lo puede utilizar, Sí. ¿no? Sí, yo lo que peor veo es que muchas veces se estropea la herramienta, eso sí, ¿no? Que se queda ahí y entonces, claro, uno también va perdiendo como oportunidades en la vida, ¿no? Porque si tiene una herramienta fantástica y la estropea y luego otra y otra, llega un momento donde dices, pues parece que lo mío no tiene remedio, ¿no? Y dices, pues igual sí tenía remedio, pero esa herramienta se ha quedado ahí en el camino, ¿no? Es una pena, ¿no? Creo que lo peor, creo que eso es lo peor. Lo demás no veo ningún peligro así más gordo, pero el peligro gordo es que te den una gran herramienta y que digan, no, esto no, es como si te dan un lingote de oro, por ponerlo así más materialista, y nadie te ha explicado la importancia del oro y coges y lo tiras. Hasta luego, sí. Hasta luego. Sí, hasta luego. Gracias. Muy bien. Pues hasta aquí vamos a hacer, si os parece. Muchas gracias. Muchas gracias.